Bienvenidos a esta nueva clase. Ya no oramos, pero vamos a orar ahorita para comenzar con las parábolas y pedirle al Señor que nos ayude porque sí necesitamos su ayuda para esto. Señor, yo te agradezco muchísimo que nos permitas estar aquí una clase más, Señor, para poder descubrir cómo estudiar correctamente tu palabra. Te pido que nos ayudes porque queremos encontrar el tesoro que tú has escondido en este libro, Señor, para nosotros. Permítenos deleitarnos en esto y que no sea mera información, sino que al contrario podamos entender lo que tú quisiste enseñarnos. Y gracias, Jesús, por hablar con tantas parábolas para poder enseñarnos los misterios del reino. Y te pido por mis hermanos y por mí, a fin de que seamos guiados por tu Espíritu Santo para alcanzar esa verdad que tú quieres enseñarnos. En Cristo Jesús lo pongo en tus manos. Amén. Pues bueno, familia, las parábolas. Yo escuché de un pastor que yo respetaba porque murió muchísimo, que para que un pastor pueda estudiar correctamente las parábolas tiene que haber pasado 13 años estudiándolas. Las parábolas son algo complejo. Las parábolas no todas son tan fáciles porque no todas fueron explicadas por Jesús. Y sobre todo porque hay errores muy enormes que parecen pequeños, pero que traen consecuencias terribles, terribles. Yo sé que ya leyeron la lección, así que saben de lo que estoy hablando, pero pues lo vamos a ir desmenuzando juntos para que encontremos la verdad. Está entre las formas literarias la parábola, aunque no es una forma literaria. La parábola es una figura literaria. Las figuras literarias son las que vamos a ver más adelante en el capítulo 8, si no mal recuerdo. Que son varias, son comparación, analogías, repeticiones y varias cosas, ¿no? Y entre otras que hay también en la Biblia, está también la parábola, pero como es un poco complejo su manera de interpretarla, se ganó su propia lección. ¿Ok? Todo este capítulo le vamos a dedicar a cómo interpretar correctamente las parábolas. Ahora, ¿quién se acuerda de las definiciones de las formas literarias que hemos visto hasta ahorita? Narrativa es alguien que narra una serie de hechos, ¿no? Poesía es la presentación de ideas en forma de paralelismos, si mal no recuerdo. Epístolas es, pues, es como una carta, ¿verdad? ¿Cómo le dice la definición exacta? ¿Alguien me ayuda? Que se dirige a Escrito otro. de una persona que se dirige a otra. Escrito. Escrito de una persona que se dirige a otras, exactamente. Sencillo. Ahora, para las parábolas, que va a ser nuestra cuarta forma literaria, y quisiera que anoten esta definición, porque es una definición. Padre, ¿puedes mutear tu micrófono? Muchas gracias. Esta definición es importante. Miren esto. Es un ejemplo cotidiano que enseña una verdad espiritual. Es un ejemplo cotidiano que enseña una verdad espiritual. Literalmente, la gente se podía relacionar con estas historias que Jesús contaba porque eran de cosas cotidianas. Todas y cada una de ellas eran de cosas que pasaban día con día. Solamente que Jesús escondía una verdad detrás de cada una de estas historias. Ahora, no toda analogía o comparación es una parábola, como les dije, esas son otras figuras literarias. Aunque para algunas de estas comparaciones o analogías que pueden aparecer en la Biblia, los principios que estamos aprendiendo acá también se pueden aplicar ahí. Ahora, aquí te puse 37 parábolas. No quiere decir, no necesariamente todas estas
entran dentro de la categoría de una parábola. Yo tengo mi personal duda, digámoslo así, a unas cuantas. Esta es una de las listas más, ¿cómo se dice?, aceptadas de las parábolas, porque hay muchos que ponen muchas menos, hay muchos que ponen muchas más, y así. Pero esta lista es un poco más centrada en cuanto a la opinión popular entre los estudiosos de las parábolas de Jesús. Ahora sí que cualquier analogía que aparecía en la Biblia, algunas de ellas yo pienso que le pusieron el nombre de parábolas, aunque no estoy tan de acuerdo con llamarlas parábolas, pero de hecho que estén en esta lista nos van a ayudar muchísimo porque vas a aprender a cómo interpretarlas también. Eso me gusta mucho. Así que qué bueno que la lista es amplia. Obviamente no vamos a pasar por las 37 parábolas y pues ahí ustedes también, si un día quieren estudiar parábola por parábola, pues estaría buenísimo, media vez lo estudien correctamente. ¿Cuántos libros en la Biblia están escritos en parábolas? Ninguno, va. Son una figura literaria. Estas aparecen dentro de libros. Y de hecho, las 37 que están acá son 37 parábolas de Jesús. Así se les conoce. Parábolas de Jesús. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay más parábolas. Una que otra por allá hay. Hay como, que yo recuerde ahorita, 3. Y una de ellas creo que es fábula. Pero en 3 parábolas fuera de esta, que yo recuerde, ¿ok? No me lo tomen como algo de ley. Pero estas son las parábolas de Jesús. ¿Y por qué nos centramos en las parábolas de Jesús? Pues sí, porque 3 en toda la Biblia son aparte de estas, pues lo más importante es que aprendamos a definir las parábolas de Cristo, que son pues muchísimas más en número. Ahora, es de suma importancia que aprendamos el propósito de las parábolas. Esto nos ayuda incluso a saber cómo interpretarlas y hacia dónde va a estar dirigido el mensaje de Cristo. ¿Ok? Cuando tú entiendes de qué tratan las parábolas, es muchísimo más fácil que cuando veas una parábola, sepas de qué va la enseñanza. Entonces, 4. Reflexión y decisión. De hecho, ¿por qué no me acompañan todos, por favor, a Mateo 13? Mateo 13 y sus paralelos en los evangelios sinópticos. ¿Saben qué son los evangelios sinópticos? Suena una palabra muy, no sé, rebuscada, pero los evangelios sinópticos se le llaman a Mateo, Marcos y Lucas. Obviamente el que falta es Juan. ¿Por qué se les llama así sinópticos? Porque Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas historias que aparecen en los 3 evangelios. Entonces, ese es el caso también con las parábolas. De hecho, si ustedes miran bien la lista, no hay ni una sola parábola en el Evangelio de Juan. Todas están en Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan no registra parábolas. Entonces, en Mateo 13, 10 al 17, si tu Biblia es como la mía, tiene un título que dice propósito de las parábolas. ¿Verdad? Esto quiere decir que aquí está la razón por la cual Cristo enseñaba en parábolas. Y pues eso también se encuentra en Marcos 4 y en Lucas 8 y así. Pero Mateo 13 del 10 al 17 es más amplio en cuanto al propósito, o sea, hay más versículos. En los demás evangelios son 2 o 3 versículos y en estos son 8 versículos, entonces por eso nos estamos deteniendo acá. ¿Ya están en Mateo 13? Ya. Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar a leer. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Wow! ¿Cuántos desearon tener el privilegio que ustedes y yo tenemos? Pero bueno, veamos entonces a desmarañar esto que hasta incluso el propósito de las parábolas parece un poco complejo, ¿verdad? Déjenme poderles transmitir cuál era el propósito de estas parábolas a través de estos 4 puntos. Mateo 13, 10 al 17 nos revela que Jesús hacía esto a propósito para que las personas al escuchar no entendiesen y solo se los explicaba a sus más allegados. ¿Por qué? La pregunta del millón es ¿por qué Jesús les enseñaba de una manera que ellos no podían entender? Pues aquí te va la razón que yo veo. La persona que estaba genuinamente interesada en saber se acercaría a Jesús. Jesús jamás negó una respuesta a nadie, y hay un asterisco allá. Ojo, no le negó una respuesta a nadie que viniera genuinamente a preguntarle, ¿verdad? Por allá en algunas de sus discusiones con los fariseos sí hubo alguna que otra. Pero a los que vinieron a preguntarle genuinamente, siempre le respondió. Ahí tenemos el caso de Nicodemo que vino de noche, ¿no? Y le preguntó a Jesús todas esas cosas y Jesús le iba respondiendo. Pero entonces esto lo hacía también para que ellos pudieran reflexionar, entonces decidieran acercarse a Jesús. Y no solamente decir, porque si Jesús venía y les enseñaba directamente estas verdades, probablemente pues no iban a dejar que sea crucificado y ese tipo de cosas. Y aparte así se revelaba lo que a Jesús más le interesaba, que el corazón de las personas. Imagínense, si estás haciendo esto para que ahí puedan ver si se van a acercar a él o no, pues qué estrategia más buena el enseñar por medio de parábolas, ¿no? Número 2, una decisión por Cristo. Pues algo que aparece en todas las parábolas es que Jesús es el cargo más grande. También ocupa otros cargos, como por ejemplo en el hijo pródigo o en el siervo, pero normalmente en todas las parábolas que tienen una figura alta, como un señor, un amo, un jefe, un rey, siempre es Jesús. Entonces, al mismo tiempo, de alguna manera, con esto, él estaba transmitiendo para que ellos puedan tomar una decisión de seguir a Jesús. ¿Ok? Número 3, y esto es muy importante, el reino de Dios. Todas las parábolas hablan del reino de Dios, tanto presente como futuro. Pero ¿qué pasa con aquellas parábolas que hablan de la humildad o de la misericordia de Dios? Tienen todas que ver con el reino. El reino, a lo mejor para algunos de ustedes que saben algo de la Biblia, pensarán en el reino futuro, el reino milenial, donde Jesús esté gobernando con vara de hierro y sea una sola nación, todo el mundo. Es un reino glorioso. Pero acuérdense que Jesús dijo, su predicación primordial fue: arrepentíos, ¿alguien se lo sabe? Porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Esa fue su predicación. O sea que el reino de los cielos, con la llegada de Jesús, ya se había acercado a la tierra. Entonces hay un reino también presente, un reino donde Jesús reina en nuestros corazones. Por lo tanto, también habla de ese reino. Él mismo lo dijo en estos versículos, que dice allá el 11, dice: porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos,
mas a ellos no les es dado. Y en los otros evangelios se muestra más evidente que las parábolas hablan de esto. Y número 4, y si la anterior era importante para saber el propósito de las parábolas, esta es importantísima para no equivocarnos, familia. Por favor, circúlenla, ráyenla, hagan algo, pero las parábolas son un refuerzo de doctrinas. Un refuerzo de doctrinas. No se sacan doctrinas de las parábolas. Jazir, ¿qué es una doctrina? Vaya. Las doctrinas son, digamos, algo así como las enseñanzas principales en las cuales basamos nuestra fe. ¿Ok? Por ejemplo, que somos salvos a través de la fe y no de las obras. Es una doctrina esencial. El retorno del Señor Jesucristo, su segunda venida, que la Biblia es inspirada por Dios, que la salvación es gratis, que Jesucristo vino como hombre y también, o sea, 100% hombre, 100% Dios, etcétera, etcétera. O sea, esas son las doctrinas esenciales. Las parábolas no enseñan doctrina, son un refuerzo de las doctrinas. Cuando uno puede ver, por ejemplo, que el Señor va a venir pronto, amén, es una doctrina esencial. Y vemos parábolas como la de las lámparas, las 10 vírgenes, ¿no? O la de los talentos. Entonces nos ayuda muchísimo a entender cuál debe ser nuestra actitud ahora mientras esperamos su regreso. Es un refuerzo de esa doctrina porque nos ayuda a entender ahora cómo debemos estar haciendo cosas para Jesús, no ahí sentados así flojos esperando, no, sino que debemos estar trabajando en la obra. Es un refuerzo para la doctrina de que el Señor viene pronto, pero no de ahí nos sacan doctrinas. ¿Por qué? Porque si no puedes cometer errores muy, 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 muy grandes. En la parábola de los dos hijos, en Mateo 21, está en la lista en el número 5. A alguien se le ocurrió, no voy a decir quién, pero es una secta que su nombre empieza con M y termina con hormones. Decir que Satanás y Jesús eran esos dos hijos y que eran hermanos, en realidad. Porque como está la parábola, ¿verdad?, que enseña eso. Entonces, a través de esa parábola que enseña otra cosa muy diferente, yo creo que ya lo leíste, dijeron que como en esta parábola enseña de dos hijos, estos son Jesús y Satanás. Y uno es el hijo bien portado y el otro es el hijo mal portado, ¿no? Y ahí tienes toda una distorsión de lo que la Biblia enseña. Satanás es alguien creado, Jesús no. Jesús es Dios. En todo caso, Jesús es el creador de Satanás. Y esta no es una enseñanza de esa área, pero miren cómo se distorsiona si sacamos doctrina de las parábolas. Es muy importante definir eso. Va a ser un refuerzo de parábolas. Ahora, ¿cómo estudiarlos? Rápidamente, alguien que me diga los 5 pasos de la observación. Lee cuantas veces puedas. La cantidad la determinas tú. Luego creo que determina la forma literaria. Luego, pues resalta lo que más resalte para ti o escribe lo que más resalte. Muy bien. Luego va a hacer preguntas de reportero y busca el contexto. Perfecto, mi amor, muchas gracias. 5 pasos, ¿no? Ya sabes que los primeros 3 siempre se repiten todas las formas. Ahora sí que cuando llegues a una de estas listas, ya sabes que lo que vas a estudiar es una parábola. Por ahí, por el segundo paso que habla de determinar la forma literaria. Ahora, miren, por ejemplo,
aquí en la parte de abajo de la página 35 dice, en el inciso D, pregúntate a quién va dirigida, por qué la dijo, qué dicen los versos anteriores y posteriores. Esto es importantísimo. Fíjense, por ejemplo, las 3 parábolas en Lucas 15, que son la oveja perdida, la moneda perdida, o el dracma perdido, y el hijo pródigo. Si tú lees los primeros versículos, te vas a dar cuenta que fue dirigido Ay, perdón, me entró mi hipo. Esas parábolas fueron dirigidas hacia los religiosos que estaban en ese momento. No me acuerdo si eran escribas y fariseos, pero religiosos en ese momento que estaban allá, para ellos fue dirigida. Pero Jesús es tan sabio y hermoso y tan inteligente que hace de una exhortación un mensaje del evangelio tan precioso. Y de repente, las parábolas en realidad, por lo mismo debería llamarse las parábolas de las 99 ovejas que se quedaron, de las 9 monedas que estaban allá y del hijo mayor, porque fueron dirigidas para allá. Pero obviamente sabemos que esas enseñan un mensaje preciosísimo del evangelio, y por eso también la mayor parte de las personas lo predicamos como un mensaje del evangelio, pero es de hecho un mensaje de exhortación, porque eso es lo que dice literalmente. Entonces te ayuda a entender quiénes eran las 99, quiénes era esa oveja perdida y quién era el pastor que estaba buscando esa oveja. ¿Ya saben? El pastor buscando, esa es la de su tarea, espérense. Si es la de su tarea, ya. Sí. Entonces, hablaré de otra de esas 3. Presten atención porque ahorita la van a hacer, ¿eh? La del hijo pródigo, por ejemplo, entendemos quién es el padre, quién es el hijo pródigo y quién es el hijo mayor, el hijo que estaba en desacuerdo con que su hermano haya regresado y puesto en la posición con la que se había ido. El hijo pródigo, pues somos nosotros, todos los perdidos. El padre es una representación de Jesús y el hermano, digamos, de esos religiosos. Entonces la cosa cambia. Pero por eso es importantísimo leer los versículos alrededor siempre. Si se dan cuenta, eso lo hacemos en todas las cosas que vamos a estudiar. Y sí, ver hacia quién le está diciendo eso. Ahora, en la búsqueda del contexto, dice, esto quiere decir que te fijes en todo lo que dice alrededor de la palabra parábola que estudias. Algunas veces Jesús dijo más de una sobre el mismo tema. Te vas a dar cuenta que de repente hay muchas pegaditas hablando de lo mismo. El caso de también, por ejemplo, la de los talentos junto con la de las 10 vírgenes están en el mismo contexto de Jesús hablando de las señales antes del fin. Otras le hacen a Jesús una pregunta que para responderla emplea una parábola. Esto es que Jesús es tan... o sea, las maneras en las que responde, ojalá el Señor nos permita ser más como Él. U otras, Jesús mismo hace la pregunta que va a responder en forma de parábola. Pero bueno, la interpretación, para interpretar correctamente, sigue las reglas que vimos en el capítulo 2. No te preocupes si no lo entiendes a la primera. Recuerda que se trata de practicar, trata de ser lo más simple posible. Y Mateo 7, 24 al 27 habla de los 2 cimientos, ¿no? Aquel que fundó su casa sobre la roca y aquel que lo fundó sobre la arena. Entonces, ¿qué quiere decir? Una enseñanza que saquemos de allá, tú sé lo más simple. Y como siempre, casi que te escribo la respuesta en la frase de abajo. No solo oír, sino aplicar lo que se nos enseña. 3 técnicas. Ahora, como siempre está la serie completa, ahora necesito que entiendas que en una parábola no te debes detener en cada detalle de la parábola. Necesito que entiendas eso porque es muy importante, ¿ok? Si te vas deteniendo en cada pequeño detalle y buscas de qué manera darle un significado a cada elemento,
te puedes perder de la enseñanza que hay. El Señor Jesús, dice Jessy que no escucha. ¿Le pasa a alguien más? ¿No? No, para nada. No. Entonces es Jessy. Ahí sí le pueden, alguien me hace el favor de escribirle un mensajito a Jessy y decirle que a lo mejor se salga y vuelva a entrar, o algo así. Pero bueno, entonces, no detenernos en cada elemento de la parábola, porque así podemos desviarnos del correcto mensaje. Acuérdate que Jesús da estas parábolas para transmitir algo, con un propósito, ¿ok? Y ahorita te voy a enseñar una técnica para que podamos, de hecho, ahorita te voy a enseñar algo para que lo puedas desmenuzar muy, muy, muy bien. Pero sí es importante, sobre todo, no recuerdo en qué parte de estas técnicas está, pero a veces pasa de que un elemento en una parábola significa una cosa y ese mismo elemento en otra parábola significa otra, ¿no? Si vamos a hacer esto, si vamos a agarrar un elemento que no es el principal y le vamos a dar un significado, tiene que ser en base a lo principal. Y déjenme explicarles con esto. Solo déjenme cerrar esto porque me distrae. Ahí está. Por ejemplo, como ya voy a agarrar un ejemplo de las que ya leyeron porque están aquí mismo en el libro. Cuando les puse el ejemplo de las parábolas, dice lo siguiente, en la página 37. ¿Alguien quiere pan? Dice Lucas 15, del 8 al 10, aquí. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿no? Entonces tenemos allá 3 elementos principales. La mujer, obviamente, la dracma perdida y las 9 dracmas que no estaban perdidas. Esos son los 3 elementos principales en la historia, ¿ok? Pero alguien puede decir, y bueno, ya habrán leído el ejemplo incluso, así que me voy saltando. La mujer, pues, obviamente es una representación de Cristo, que fue el que nos buscó. La dracma perdida de nosotros, que éramos los perdidos, un pecador que se arrepiente. Y las otras 9, como les dije, los religiosos del momento, porque a ellos fue dirigida las parábolas. Ahora, esos son los 3 elementos principales y obviamente está hablando de un mensaje de salvación, de evangelismo, de decir cómo hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿no? Se arrepintió un pecador y decide seguir a Jesús, y entonces celebra, el Señor celebra porque se ha agregado uno más hacia en el reino de Dios. Ahora, esto es, digamos que a grandes rasgos, la enseñanza principal. Pero de repente dice ya que lo primero que hizo la mujer fue encender la lámpara. Y alguien dijo, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Acuérdense, lo importante es no caer en absolutismos, como decir, siempre que se usa la lámpara en la Biblia significa la palabra de Dios. No, no es cierto. Pero alguien dijo, la lámpara significa la palabra de Dios. Y una vez escuché esa enseñanza y me pareció que estaba muy bien, porque decía que fue a través de la iluminación de la palabra de Dios que esta dracma fue encontrado, dando a entender que es a través del mensaje de salvación encontrado en la palabra de Dios. Está bien, no es un elemento importante, pero ¿qué fue lo que hizo esta persona? Le dio un significado a ese elemento en base al mensaje de esta parábola. Y ahí entonces está correcto. ¿Me entienden?
Si vamos a agarrar un elemento que no es importante, tenemos que hacerlo bajo la enseñanza principal de la parábola. Ahora, esto es complicado, pero si una vez que tú sacas los elementos importantes, tú sacas la enseñanza principal, la interpretación correcta, puede agarrar uno de estos elementos y darles un significado. La recomendación que yo te doy para evitar errores es que te enfoques en los elementos importantes, ¿ok? No estés buscándole que hagas tu lista. Bueno, aquí apareció una mujer, 9 dracmas que no se perdieron y un dracma que se perdió, la lámpara, la escoba con la que barrió la casa, la diligencia de la mujer. No, pues ahí vas a tener una lista enorme que le vas a tener que meter demasiado coco para ver cómo le ajustas todo, y no es lo que trata de decir Jesús, ¿ok? Entonces, te digo, primero, enfócate en los elementos importantes y saca la enseñanza correcta, y después, entonces, ves si alguno de los elementos se puede ajustar media vez, no salga de la interpretación correcta de la parábola, ¿ok? Y es impresionante. Eruditos muy reconocidos en el movimiento cristiano han errado en esto. Y también son muy conocidos sus errores en esta área por estar dándole, incluso algunos de ellos, esto me llamó mucho la atención, reconocieron sus errores, porque pues como son eruditos, saben mucho, después fueron aprendiendo más, uno nunca deja de aprender, y muchos de ellos reconocieron que lo que hicieron no fue correcto, y sí, entonces, importantísimo no detenernos en cada elemento, ¿no? Sino buscar y ver la parábola como un todo. ¿Se acuerdan que ese es el todo de la serie completa? Verlo como un todo. No son cosas independientes, sino que todo forma así un gran panorama. Busca la verdad oculta. Esa es la técnica número 2. Lejos de enfocarnos en cada elemento de la parábola, que creo que eso es lo que te estoy explicando ahorita, así que me lo voy a saltar, ¿no? Trata de pensar, ahí la parte que dice técnica, trata de pensar en una posible enseñanza práctica, ¿ok? Siempre tratemos de buscar las cosas prácticas y simples. Ahí te pongo una nota antes de terminar la técnica número 2 en la página 37. Si interpretas algún simbolismo que no es el principal, tendré que ser en base de los principales y no al revés. Porque a lo mejor dicen que porque la escoba significaba el pecado, entonces quiere decir que el dracma significa, ¿me entienden? Y ahí ya nos equivocamos. Ningún simbolismo podrá contradecir o desviar la enseñanza principal. Más explicación en la clase y es lo que acabo de hacer. Así que vamos a la tercera técnica, que esta es una técnica majestuosa, gloriosa. No sé a quién se le ocurrió, pero yo digo, qué cuates más inteligentes. Gloria a Dios por esos hermanos que se dedican a estudiar la palabra, porque, wow, o sea, me impresionó muchísimo en aquellos momentos cuando yo descubrí, a través de alguien más, estas técnicas de interpretación de las parábolas. Precisamente porque todo pastor, predicador, maestro, anciano, lo que sea, se ha topado con alguna parábola que es muy difícil de interpretar. Y estas técnicas son, pero preciosas. Para esto, bueno, creo que yo puedo compartirles pantalla. Solo tengo que abrir las imágenes que les mandé. Esta es la técnica de triangulación, ¿ok? Vamos a ir leyendo mientras yo abro las imágenes aquí. Más de la mitad tienen 3 personajes principales y 3 acciones de dichos personajes. Ahora, cuando digo personajes principales, me refiero a que o pueden ser personajes como literalmente el sentido de la palabra personajes,
personas que interpreten un rol en la historia, o pueden ser 3 elementos en la historia. Por ejemplo, ya estamos hablando de la mujer que perdió esta dracma, ¿no? Esta moneda. Pues las dracmas no son personas, ¿me entienden? Son monedas. Por eso digo que son 3 elementos principales en la mayoría de las parábolas. Por lo tanto, hay que identificar estos 3 principales, ¿no? La mujer, la dracma perdida y las 9 que no estaban perdidas. Ahí tenemos la triangulación. 3 elementos principales y sobre esos elementos principales se mueve la historia. Qué inteligentes, ¿no? O sea, yo digo, wow, me sorprende muchísimo, de verdad. Gloria a Dios por estas personas, que de hecho fueron varios, de unos nombres que no sé ni cómo pronunciarlos, así que me los voy a omitir, pero estoy muy agradecido con Dios por que lo estudiaron ellos. Pero bueno, otras de menor cantidad funcionan con 2 personajes principales, con 2 acciones. Obviamente, 2 personajes o 2 elementos, ¿no? Cuando son personajes, esto váyanlo anotando en donde lo estén anotando, son acciones de esos personajes las que resaltan. Cuando son elementos, son las características de esos elementos las que resaltan. ¿Ok? Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Sí me están escuchando todos bien? Sí. Perfecto. Bueno, se los voy a mostrar así. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Perdón, dice Jessie que es su luz y que no tiene internet. Ok. Sí. Está bien. Ojalá que le regrese pronto. Bueno, ahí miran, ¿verdad? Esa es la lista que les mandé en el grupo. ¿Lo miran bien o quieren que lo haga más grande? Lo voy a hacer más grande de todas maneras. Vamos al 200%. Aquí está. Pues bueno, me acabo de dar cuenta de un error que yo cometí por no confiar en el Jacier del pasado. Pero bueno, ahorita se los explico. Aquí vemos que hay esta triangulación que la vamos a dividir en 2 partes, la triangulación simple y la triangulación compleja, pero no se preocupen, no es complicada. Pero si se dan cuenta, en triangulación, de las 37 que les dije, son 21. Por lo tanto, la mayoría tiene 3 elementos. Así que yo digo, tanto tiempo estudiando las parábolas y nunca me di cuenta de esto. O sea, o sea, obviamente siempre destacas los 3 elementos, pero no había notado que era así un constante en todas las parábolas. Pero bueno, la triangulación simple va a constar del Dios, es un triangulito, ¿verdad? Dios en la parte de arriba, o rey, jefe, amo, dueño, o sea, siempre alguien así superior, y va a haber un subordinado malo y un subordinado bueno. ¿Ok? Siempre está esto. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, ¿no? El trigo representa lo bueno, la cizaña lo malo, y aquel que viene a cegar es el que es superior, digámoslo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el hijo pródigo y la oveja perdida vemos a uno, por ejemplo, el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que es el malo, digámoslo así, el hijo que se queda, que es el bueno, digámoslo así, o viceversa, ¿no? Porque también lo podríamos ver viceversa, ¿no? El hijo que se queda también puede ser el malo por su actitud, y el hijo que se va, pues puede ser bueno porque llega arrepentido, y el padre, ya ves, el padre puede ser el triángulo, la parte superior porque es el que está en una posición más alta, y en todas se cumple. Ahora, la número 11
debe ir abajo. Yo la cambié hace un rato porque dije, es que no puede ir abajo, pero sí puede y ahorita les voy a explicar por qué. Sí puede y de hecho debe. Bueno, la verdad no sé cuántos de ustedes van a agarrar esta lista para estudiar las parábolas, pero esto es la triangulación compleja porque no se ve a uno encima evidente, a uno malo y a otro bueno, sino que simplemente son tres elementos que están por allá. Por eso se ve compleja. Les voy a poner un ejemplo para ver si me entienden. Y por favor, hermanos, si alguien no me está entendiendo, díganmelo. Lo voy a volver a explicar. Pero, por ejemplo, aquí está la número 16, que es el sembrador. Espero que conozcan esta historia. Un sembrador salió a sembrar y tira la semilla en 4 diferentes tierras. El camino, los espinos, el pedregoso, está lleno de piedras, y el camino y la tierra buena, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 elementos en estas historias? Porque acabamos de ver el sembrador, la semilla y 4 tierras diferentes con elementos en cada una de ellas. Por ejemplo, en las del camino llegan las aves. En las espinas, pues las espinas. En las de las piedras, pues las piedras. En el otro, pues el fruto. Y vemos un montón de elementos y decimos, pues, ¿cuáles son los 3 elementos principales? Entonces, es ahí donde tenemos que ir de lo particular hacia lo general, hacernos solo lo estoy pensando en inglés y no quiero ser farol, pero hacernos como que un zoom para afuera, ¿no? Como para alejarnos y mirar el panorama completo. Entonces vamos a ver los 3 elementos: el sembrador, la semilla y la tierra. Así de sencillo. O si lo quieres ver, el sembrador, las tierras malas y la tierra buena. Y ahí están los elementos, ¿ya vieron? Pero se les llama compleja porque pareciera que hay un montón de más elementos en la historia. Ahora, gracias a Dios que en la mayoría de estas está la explicación. Ahí mismo Jesús, en los mismos pasajes donde aparece la parábola del sembrador, explica qué es lo que significa. Por ejemplo, en la de los talentos, vemos que son 3 siervos. Uno tenía, ¿cuántos? 5 talentos. Otro tenía 2 y otro tenía 1, ¿no? Y vemos al Señor que regresa por sus talentos. Entonces tenemos el Señor, los talentos y los otros 3 siervos, ¿no? Pero hay que hacernos para afuera, ¿no? Y mirar, o sea, en general, ¿cuáles son esos 3 elementos? Podríamos decir, el dueño, el Señor, los siervos buenos que invirtieron sus talentos, el siervo malo que guardó ese talento. ¿Saben? Y ahí podemos ver esta triangulación y a través de esos elementos es que encontramos la enseñanza. ¡Qué increíble! Y todos estos parábolas que vemos acá de triangulación son parábolas largas. Si son buenos observadores, en las listas que les di, se las fueron yendo de entre más versículos a menos versículos y menos versículos, precisamente porque la lista que les di fue pensando en esta otra lista. Después llegamos a partir de la 22 hasta... Vamos a ver, que creo que está un poco lenta mi computadora. Hasta la 31, que serán como 10 parábolas. Son de 2 puntos. Ya no van a ver 3 elementos, un triángulo, sino que van a ver 2. Y estos se contrastan entre sí. Por ejemplo, la puerta ancha y la puerta angosta. Los 2 cimientos, la que hicieron ustedes. El fariseo y el publicano. Ahí solamente hay 2 elementos y uno contrasta con el otro. ¿Ven? Uno es bueno, otro es malo. Y la cuestión es,
qué actitudes hay en esos personajes, qué características hay en esos elementos, ¿no? Se ven esos dos elementos, puntos, personajes, y después encontramos las más poquitas, que son de hecho 6, que si me preguntas a mí pondría 4 nada más, pero de estas 6, solo tienen un elemento, ¿ok? Un elemento. Entonces, y si se dan cuenta, muchas son muy cortas. Por ejemplo, el tesoro escondido, un versículo. La perla escondida, un versículo. La semilla de mostaza, 2 versículos. La levadura, un versículo y en otro 2 versículos. Constructor de una torre, 3 versículos. Son muy cortitos estos de un punto, donde solo va a haber un elemento principal. Así que, entre más grande la parábola, más elementos vamos a encontrar. Pero lo más que podamos encontrar van a ser 3 elementos principales, y a través de esos 3 elementos encontramos la enseñanza. Si son parábolas de 2 puntos, a través de esos 2 puntos encontramos la enseñanza. Y si es de un solo punto, a través de ese un solo punto encontramos la enseñanza. Vamos a ver. ¿Cómo lo detengo? Ya me acordé. Les dije que era un poco complicado las parábolas. Pero si tiene sentido lo que les estoy compartiendo, en realidad van a ver que no son tan complejas, ¿no? O sea, si tú te enfocas en esos 3 puntos, si tú te enfocas en los elementos importantes, ya sea de 3, de 2 o de 1, pero si te enfocas en eso, encuentras la enseñanza principal. ¿Ok? Muy buena técnica, de verdad. Muy buena. Yo súper fascinado y encantado con esta técnica. Sobre todo por lo mismo de que, por lo complejas que pueden llegar a ser las parábolas para nuestro estudio. Y esto como que te da una guía de cómo interpretarlas correctamente. Pasamos a la aplicación. Bueno, antes de que pasemos a la aplicación, otra persona que no sea Sherry se sabe las 5 reglas de la interpretación. Si no, las que se puedan y que otra persona la rellene. ¿Alguien se la sabe sin leerlas? ¿De qué quiere decir el texto? Esa es la definición. Muchas gracias, tía. ¿Qué quiere decir el texto? Esa es la interpretación. Ahora, las reglas son 5 reglas de interpretación. ¿Alguien se las sabe de memoria? Existe una sola interpretación. Interpreta las escrituras literalmente. La Biblia interpreta la Biblia. El Nuevo Pero tienes que Testamento. poner tu cámara para ver si sí la estás diciendo de memoria. No, No es cierto. obviamente. Sigue. El Nuevo Testamento tiene primacía sobre el Antiguo Testamento. Donde la Biblia calla, nosotros callamos. Perfecto. Están las 5 reglas de interpretación, las 5 reglas más importantes de la interpretación. Y después pasamos a la aplicación, que la aplicación, estas son las reglas que les di y nunca me las aprendo, pero tiene que ser práctica, simple, coherente, siempre me falta una, personal, gracias mi amor, siempre me la sopla, personal, práctica, coherente y simple, sencilla, sí. Entonces la aplicación tiene que ser así, siempre. Ten en cuenta que puedes aplicarlo de muchas maneras. Solamente a manera de repaso, vamos a ver el ejemplo que les puse, ¿ok? Estamos hablando de la parábola de la moneda perdida, de la dracma perdida. Y dice Lucas 15 del 8 al 10.
¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces llegamos a la observación. Obviamente tienen que entender que como es un espacio muy pequeñito, pues solo puse las cosas más importantes, ¿verdad? Pero dice, esta parábola fue dicha con doble propósito, principalmente para exhortar a los religiosos que no tenían compasión por los perdidos. Y puse allá Lucas 15 del 1 al 3. Presten atención a esto porque en la que van a hacer ahorita tiene mucho que ver. Lucas 15 del 1 al 3 dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿ya vieron cómo si era para ellos? Le dijo a los escribas y fariseos esto, y empieza a hablar con estas 3 parábolas. Así que principalmente es para exhortar a los religiosos, ¿no? Pero puse aquí, y también para demostrarle a los perdidos que Dios quiere salvarlos, ¿no? Por allá dicen, pero es que no sé cómo dicen la frase, la verdad, ustedes saben que yo soy muy malo para eso, pero dicen como que, no, Dios no manda a la gente al infierno, ¿no? Pues efectivamente, nos vamos nosotros, Dios quiere que nos salvemos, ¿no? Bueno, se van los pecadores, yo me voy al cielo con Jesús. Pero la cosa es que el Señor quiere salvarnos, ¿no? El Señor proveyó de todas las cosas, todo lo necesario para nuestra salvación, porque proveyó aquel cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, ¿no? Él quiere que todos seamos salvos, ¿no? El Señor no retarda su venida, ¿no? Como dice Pedro, sino que lo está haciendo así para que todos puedan venir al arrepentimiento. ¿Y por qué lo digo esto en la observación? Pues porque en cada una de las parábolas dice exactamente lo mismo, de que así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, también está entre 2 parábolas que enseñan exactamente lo mismo. Por eso les dije que prestaran atención. Pero bueno, el dracma perdido soy yo. La mujer que busca con diligencia representa a Dios. Cristo vino a la tierra a servir y dar su vida por nosotros. Marcos 10:45 es el pasaje que dice, porque no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y las 9 dracmas seguras son los religiosos previamente mencionados. Y vean que puse seguras entre comillas, ¿no? Porque ellos se sienten seguros, pero no son así. Tanto llega su religión que permanecen inertes ante el perdido. Ahí vemos una característica de las 9 monedas que se quedaron, pues que se quedaron allá y que no se movieron para nada, ¿va? Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y decide seguir a Cristo. La aplicación, debo permanecer en arrepentimiento y no volver a mi vida pasada, en donde no conocía a Dios y estaba perdido. Recordar que Él se goza cuando me arrepiento y vengo a Él, y tratar como la mujer, con diligencia, buscar a otros que quieren seguir a Jesús también, etcétera, etcétera, porque seguramente hay más cosas para aplicar. Bueno, familia, yo pensé que iba a ser una clase más larga, pero hasta aquí. ¿Hay alguna duda de esto? O sea, yo sé que son cosas complejas y para ponerlas en práctica, pero precisamente de eso, ¿hay alguna duda? Bueno, si no hay alguna duda, si no hay ninguna pregunta,
pues vamos a pasar a nuestra actividad de cada clase, en los cuales ustedes tienen 10 minutos para aplicar observación, interpretación y aplicación a un pasaje de la forma que estamos estudiando. Para que vean que soy buena onda, les puse un pasaje, pues muy sencillo, y del que estamos hablando desde el principio de la clase, casi, casi. Así que, ahora sí que si prestaste atención, este pasaje te va a ser muy, muy fácil de hacer. Entonces, métenle porque solo son 10 minutos. A las 6:17 vamos a terminar con esta actividad, ¿ok? Así que démosle pues. Ustedes sigan. Se me olvidó detener la grabación. Nos vemos, personas del internet.